El 21 de diciembre de 2019 se comunicó a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la aparición de 27 casos de neumonía de causa desconocida en Wuhan, en China. Una semana después se identificó el causante, un nuevo virus llamado SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad denominada enfermedad del coronavirus 2019 o COVID-19. Doctor de la Rosa, David de la Rosa, ¿qué tal? Encantado de tenerle aquí. Desde entonces hemos conocido una progresión increíble de contagios y ya hay millones de personas en todo el mundo y, por supuesto, ya hay más de 500.000 muertos, ¿no? Esto parece imparable, ¿no? De momento, lo que hemos conseguido aquí en Europa, que ha sido contenerlo con las medidas que se han tomado, en el resto del mundo de momento todavía no lo han conseguido, ¿no? Entonces estamos viendo todavía muchos países que están viviendo la situación que tuvimos nosotros hace 2 meses, de un aumento exponencial de casos y de muertes. ¿Cómo se propaga el COVID-19? Es un virus respiratorio, es un virus que infecta las vías respiratorias, entonces habita en las secreciones de las vías aéreas superiores, sobre todo, que son las que cuando hablamos y transmitimos unas pequeñas gotas de saliva, transportan el virus al hablar, y esto se multiplica, por supuesto, pues si tosemos, estornudamos delante de alguien, ¿no? Aumenta mucho más la fuerza con la que salen las gotas y el riesgo para la persona que está delante de ser contagiada, ¿no? Habrá visto que los periodistas cometemos un error normalmente, que es llamar el COVID, la COVID, es la COVID. Es la enfermedad por coronavirus, por lo tanto es la COVID. La COVID, exactamente. ¿Cuánto tiempo transcurre, doctor, entre la exposición al virus y el desarrollo de la enfermedad? Es muy variable. Hay que empezar diciendo que hay gente que no padece ningún síntoma y parece ser que aún así pueden ser contagiadores de la enfermedad, ¿no? Habitualmente está entre los 2-15 días desde el momento en el que el paciente se le inocula el virus por alguna de las maneras que hemos comentado. Bueno, lo que comentábamos era las vías respiratorias de forma directa, pero también está la forma indirecta, que es que aquellas secreciones que yo expulso al hablar o al toser caigan en alguna superficie y luego, de forma indirecta, toquemos esta superficie, nos toquemos la cara y nos contagiemos, ¿no? Bueno, pues desde ese momento hasta que empiezan a aparecer síntomas, pues puede haber unos 15 días aproximadamente de media. ¿Y cómo podemos protegernos frente a la enfermedad? Bueno, por un lado debería estar el paciente que sabe que está enfermo o que sospecha que puede estar enfermo, cómo evitar transmitirlo, ¿no? Que es básicamente haciendo aislamiento en domicilio, intentando evitar el contacto con personas que puedan verse infectadas por él, ¿no? Luego estamos nosotros, los que no tenemos los síntomas ni tenemos la enfermedad. ¿Cómo nos protegemos? Pues haciendo caso a las recomendaciones que se nos están dando, ¿no? Básicamente es intentar proteger nuestra vía aérea por medio de mascarillas, cuando estamos en un sitio cerrado o cuando tenemos que estar a una distancia corta, e intentando mantener una distancia siempre lo más larga posible, ¿no? En este caso, esta entrevista la estamos haciendo a una distancia un poco mayor de la habitual, precisamente para evitar este riesgo, ¿no? Así es. Luego está intentar evitar el riesgo indirecto que comentaba, ¿no? Pues cuando toquemos cosas, siempre lavado de manos, solución hidroalcohólica, evitar tocarnos la cara con las manos recién después de haber tocado algo, ¿no? Imagino, doctor, que para los médicos, para los neumólogos, para todos los que participan en este tipo de problema, en esta enfermedad, en la curación o en el intento de que no se propague, resulta decepcionante, ver esas fiestas masivas en las que hay muchos que no llevan ni mascarilla ni mantienen la distancia social, que se besan, que comparten vasos de bebidas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que refleja un poco nuestro fracaso, ¿no? No hemos sido capaces de concienciar a todo el mundo del riesgo al que se están exponiendo, ¿no? El que haya en una reunión de ese tipo una única persona que tenga el virus y que pueda estar en una fase de contagio de los demás, bueno, sabemos que es muy contagioso, sabemos que la tasa de transmisión es muy elevada comparada con otras infecciones víricas. Por lo tanto, en una reunión de ese tipo, como usted comenta, pues el riesgo de que después de aquella reunión salgan 10, 15 casos, como hemos visto en otras noticias que hemos tenido en estos últimos meses, es elevado. Yo creo que corre a nuestra cuenta el seguir siendo transmisores de esta información, intentar hacer pedagogía a la población de que no estamos libres de riesgo todavía, que el virus todavía está en el ambiente, en menos cantidad probablemente, pero sigue estando ahí. En estos momentos, como puede imaginar, el objeto de deseo para todo el mundo es la consecución de una vacuna que acabe con todo esto, pero eso evidentemente va a tardar más de lo que deseamos, ¿no? Absolutamente. De hecho, una fabricación de una vacuna muchas veces ni siquiera se llega a conseguir. El SIDA todavía no se ha conseguido una vacuna para frenarlo, ¿no?
Habitualmente el desarrollo de una vacuna de este tipo pues, puede tardar muchos años. Y aquí estamos hablando de que se está intentando que entre 12 y 18 meses ya tengamos en el mercado alguna vacuna que nos dé algún grado de protección frente a la infección por SARS-CoV-2, ¿no? Sí, sí. Ya veremos, el problema no sabemos exactamente todavía, estamos todavía en una fase tan inicial del estudio de esa enfermedad que no sabemos si los anticuerpos que vamos a crear cuando nos pongan la vacuna serán suficientes para protegernos, pero desde luego tendremos que empezar a probarlo porque da la impresión de que es la herramienta más eficaz que tenemos ahora mismo, el evitar la enfermedad, ya que no hay de momento medicamentos específicos para la enfermedad. Doctor La Rosa, gracias. Muchas gracias a usted.